Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los fortalezca. Amigos y hermanos. ¿Por qué, amigos y hermanos? Porque dice la palabra en el Evangelio según Juan 1:12. Para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escrito está y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero está en ti si eres o no un hijo de Dios, por lo que decides y determinas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, está llenando su persona, su ser, y que su gracia y misericordia se manifieste en sus vidas. Amigos y hermanos, a los tiempos, pero bueno, a Dios hoy le plació y vamos a traer lo que Dios ha puesto en mi corazón para glorificar su nombre. Toda gloria, toda honra es de Él, porque solo Él es digno de aquello. Y dice la palabra como una introducción en la epístola, la carta del apóstol Pablo a los Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el capítulo 5, el verso 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. En estos dos versos nos podemos dar cuenta que la palabra repite por cuanto todos pecaron. El pecado, mis hermanos, mis amigos, es causa de que nosotros estemos siendo oprimidos, estamos siendo secuestrados por él. El pecado en nuestras vidas genera muerte espiritual, no muerte física. Y hablar de muerte espiritual es hablar de separación de nosotros de Dios. Separación eterna. Hablar de muerte espiritual es separación eterna de nosotros de Dios. Bueno, y sabiendo que el pecado se enseñorea, y como dice la palabra en el 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán es el hombre, y por el pecado la muerte, la consecuencia de pecar conllevó a la muerte espiritual. A eso hace alusión este verso. Así la muerte pasó a todos los hombres, a todos los hombres. Y a decir a todos los hombres, habla de manera general tanto macho como hembra, a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Heredamos eso, lo tenemos adherido a nuestro ser, porque así lo determinó Dios. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de nuestros actos, de nuestra desobediencia. Y si aún seguimos permitiendo que el pecado se siga enseñoreando de nosotros, que el pecado añada más pecado a nuestras vidas, tendremos consecuencias. Tendremos consecuencias porque Dios no puede ser burlado. Y Él no toma por inocente al impío. Amén. Y vamos a hablar de libertad. La libertad sobre la muerte. Sabiendo que la muerte se enseñoreó de nosotros a causa del pecado, y el pecado lo heredamos porque tenemos un ancestro común que se llama Adán. Estamos destituidos de Dios, estamos destituidos, estamos fuera de Él, estamos viviendo en muerte espiritual, separación de nosotros de Dios. Pero para que haya
libertad, una palabra que me gusta mucho, porque Cristo es sinónimo de libertad. Tiene que haber un libertador, tiene que haber el opresor o el que ejecuta el secuestro, y tiene que haber la parte que tiene que ser liberada, la víctima. Y vamos a leer y conocer que el libertador está aquí, está ahora. La venida del libertador fue profetizada en la palabra, en el libro de Isaías. En toda la palabra está escrito que había de venir un Salvador. Está escrito, pero con mayor énfasis en el libro del profeta Isaías. Amigos y hermanos, vamos a leer Isaías 48:16. Y dice así: acercaos a mí, eso dice el Señor, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El Señor nos invita a que nos acerquemos a Él. Desde el principio no habló en secreto, desde el principio sabíamos que estábamos siendo secuestrados por el pecado, y eso implicaba en nosotros muerte espiritual. Pero desde el principio Él dijo que había de venir un libertador. Desde que se hizo esto, dice la palabra. ¿Desde qué? ¿Desde cuándo? Desde cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios es desobedecerle, pecar, serle infiel. Eso es darle la espalda a Dios. Pero dice, allí estaba yo. Dios está aquí ahora, extendiendo su amor, su misericordia y su gracia para con nosotros. Porque solo por medio de la palabra podemos alcanzar eso. Por medio de la obediencia a la palabra. Dice, allí estaba yo, y aún sigue estando Él con nosotros. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. A mí también me envía el Señor. Y predicar el Evangelio. Tenemos un mandato, una gran comisión, toda la iglesia. Pero para hacerlo debemos de someternos a Él. Y dice en el mismo libro del profeta Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Jesucristo iba a venir del pueblo de Dios, del pueblo escogido, del pueblo hebreo. En este caso, de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para que levantes las tribus, para que restaure Israel, al remanente de Israel. Pero dice el Señor, también te di por luz a las naciones, a todo el pueblo gentil, a todo el que no es Israel, étnico, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra, para que seas mi salvación, dice el Señor, porque Él representa la salvación. Por eso lo hace en primera persona, mi salvación. No para que seas la salvación, sino mi salvación. Y dice Isaías 61:1, dice así: buenas nuevas de salvación para Sión, dice el título. Pero dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De cuál cárcel? De la cárcel en la cual nos tiene secuestrado el pecado y la muerte. El Espíritu de Jehová que reposó y reposa sobre Jesucristo, aquí y ahora. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es espíritu y la palabra es verdad. ¿Quién no quisiera recibir un abrazo cálido, lleno de amor, de parte de Dios?
Por eso dice que Él vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los que estaban pasando por duros momentos. Les dijo que esto era pasajero, que llegará el día en que esto se terminará y que viviremos en su presencia. Y su presencia implica la paz eterna, el gozo eterno, la satisfacción eterna, la alegría eterna. Eso implica estar en su presencia. Vendrá a los quebrantados de corazón. Pasamos todos por quebranto del corazón, pero Cristo quiere venir a darnos un abrazo en ese momento. Está en ti, está en mí, si se lo permitimos o no. Amén. Todo esto es bendición para nuestras vidas. Todo esto es bendición de parte de Dios para nuestras vidas, que beneficia a nuestro ser. Pero solo lo puede dar el ungido de Dios, Jesucristo. Jesucristo. Este libro, el libro de Isaías, se escribió 740, 750 años antes de Cristo. Antes de que Cristo se manifestara como hombre en la humanidad. Y Jesucristo, cuando empezó su ministerio, citó las palabras de este libro. Vamos leyendo el Evangelio según Lucas 4:18. Jesucristo, al citarlo, le da veracidad a este libro. Y nos damos cuenta que Dios es un Dios tan meticuloso en todo lo que hace, en su soberanía es tan meticuloso, todo lo hace perfecto. Y la venida de Cristo ya estaba profetizada 740 o 750 años antes de que Él venga. Y dice así, el Evangelio según Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso dice el 19, amén. Jesucristo al inicio de su ministerio lo dijo, pero nos podemos dar cuenta que en el Evangelio según Mateo 11:5 ya Jesucristo lo está haciendo en presente. Por eso dice, con palabras de Él, no mías, palabras de Él. El Evangelio según Mateo 11:5 dice así, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bendito es el que no haya tropiezo en él. ¿Qué quiere decir eso? Porque creemos que todo lo que Dios nos pide en obediencia a su palabra es de tropiezo, no es de tropiezo. No es de tropiezo, es para el beneficio de nuestro ser, de nuestra vida. Nosotros, la iglesia del Señor, hemos aceptado nuestra condición de secuestrados, de muertos espirituales, y aceptamos que necesitábamos de un libertador, y el libertador entró en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. Está aquí ahora el libertador, tocándote la puerta de tu corazón para que tú le permitas el acceso, porque si tú no se lo permites, Dios no es abusivo, Dios es respetuoso, Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Salmo 119:45 dice así, y andaré en libertad, una afirmación, dice el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Su palabra. Su palabra. Cuando nosotros busquemos su palabra, andaremos en libertad. Cuando nosotros nos permitamos obedecer su palabra, andaremos en libertad. Romanos 8:21 dice así, la carta a los Romanos 8:21 dice así, porque vamos a hablar de la libertad representada por Jesucristo para la humanidad. ¿La libertad de qué? Del secuestro en el cual vivimos por parte del pecado y de la muerte. Y esas fueron obras del diablo, que el Señor lo reprenda.
Romanos 8:21 dice así. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Hablar de creación no es hablar del conglomerado o de todos, no. Hablar de creación es de manera personal. La creación, porque somos creación de Dios todos, que hemos aceptado a Cristo, seremos libertados de la esclavitud de la corrupción, sinónimo de pecado. Seremos libertados de eso. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa. Cambió. Ya no dice la libertad gloriosa de la creación, no, sino que cambió y dice una afirmación de parte de Dios, de los hijos de Dios. Él nos dio el título de hijos de Dios. Quien se autodenomina es porque quiere. Pero aquí si Dios no lo confirma y lo reafirma, de nada sirve. Aquí somos salvos por gracia solamente, no por obras. Nosotros con las obras creemos que vamos a comprar a Dios y lo vamos a tener en el bolsillo a favor nuestro. No, Dios no obra así. A Dios lo que le gusta ver es un corazón contrito y humillado delante de su presencia, declarando que Él es el Señor, que Él es Rey y que fuera de Él nada podemos hacer. Eso es lo que le agrada a Dios. Nosotros aceptamos ser liberados cuando andamos en sus mandamientos. Cuando aceptamos que Cristo se enseñoree de nuestras vidas y despoje a la muerte y despoje al pecado de nuestras vidas, porque Él solo los puede sacar, ya los venció. A la muerte y al pecado Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. La muerte no se enseñorea más, más de nosotros, porque Jesucristo ya la venció. Y la palabra así lo enseña. A lo que Cristo resucitó, que todos sabemos de la resurrección de Cristo, ahí Él venció la muerte y venció el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y Jesucristo ya tomó el lugar de nosotros y murió por nosotros. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermanos, y esta libertad que el Señor nos da, esta liberación que Él hace en nuestras vidas, tiene deberes, los cuales nosotros, tiene tareas, los cuales nosotros debemos de seguir. Y así vamos a perseverar en la liberación. Vamos leyendo la epístola universal del apóstol Santiago. Y dice así, Santiago 1:25 dice así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente dice el Señor, mira atentamente su palabra en la perfecta ley, la de la salvación. La palabra está compuesta por un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo que mora entre nosotros, nos dará la dirección para hacerlo. Porque la ley, unida de la palabra del Evangelio y el poder de Dios, cambia y transforma nuestras vidas. Amén, amén. Gloria a Dios. Y Santiago 2:12 dice así. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vivamos conforme a lo que la palabra establece, a lo que la palabra nos enseña. La verdadera libertad consiste en obedecer a Dios y hacer lo que le agrada a Él. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. La libertad es el estado o condición de quien ya no es esclavo. El pecado se enseñorea de nosotros, es un opresor. Abusa el diablo por medio del pecado de nuestras vidas cuando no tenemos a Cristo.
a Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Muchos tienen su fe, tienen fe, no lo vamos a negar, pero la tienen inclinada a donde no deberían de tenerla. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, deben de estar nuestra mirada, debe estar nuestra mirada. Amigos y hermanos, el pecado y la muerte en la familia ha traído destrucción. Si nosotros permitimos que Cristo acceda a nuestro corazón y se enseñoree nuestra vida, la pena merma, el dolor se quita. Cristo nos llena de paz, Cristo nos llena de su presencia. Tantos hogares desbaratados por falta de Jesucristo en sus vidas. Mujeres que por dar rienda suelta al deseo de su carne, por no sujetarse a lo que la palabra dice, están arrepentidas ahora. Tuvieron buenos hombres, buenos maridos, y les fueron infieles porque no pudieron dominar sus deseos. Jesús viene a evitar eso. Jesús viene a enseñar a la mujer cómo vivir de manera correcta y santa. Tantos hijos por no instruir, tantos padres, por no instruir a sus hijos en base a esta palabra, hoy están viviendo un duelo desgarrador, un duelo que cada día va creciendo más el dolor y no lo pueden evitar. Que tienen en su conciencia un dolor porque no pudieron ser lo suficientemente sabios para criar a los hijos. Porque la sabiduría viene de Dios y nunca le piden sabiduría a Dios. Porque por más que oren, por más que recen, por más que digan que hablan con Dios, no hablan. Dios no escucha al pecador, dice la palabra. Y mientras nosotros no permitamos que Cristo entre en nuestra vida, somos pecadores, practicantes de pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, tienes libre acceso a su presencia, al trono de la gracia. Tantos hijos que no supieron honrar a sus padres, que hoy ven con la conciencia acusándolos y con el temor de lo que hicieron, van a recibir. Pero en Cristo hay libertad aún para eso, porque Jesús no te señala, Jesús te dice: hoy ha venido tu salvación, tus pecados te serán perdonados, pero eso sí, ya no peques más, ya no vuelvas a donde yo te rescataré, ya no vuelvas de a donde yo te sacaré, dice el Señor. Tantos sodomitas practicando sodomía, comprando pseudo amor. Jesús te dará amor como tú no tienes idea. Tantas mujeres ahora adulterando, fornicando, tantos hombres adulterando, fornicando, tantos hombres extorsionando, robando, matando, drogándose, emborrachándose, creyendo que eso es todo para ellos. Permítanme decirles que están pronto a perecer junto con la humanidad. Pero hoy ha venido Cristo a tu vida a presentarse, como el libertador que te dará vida eterna, que te dará redención, que te permitirá volver a Dios. Que el acto que Adán hizo, que Adán cometió, ya no tendrá en nosotros consecuencias, ya no tendrá en nosotros ningún tipo de enseñoramiento. Ya no seremos parte de esa consecuencia ni de ese pecado, porque dice
Porque dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y el 17, por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que le reciben la abundancia, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Cuando nosotros acercamos a Cristo, ya la muerte no se enseñorea más. Ahora reina la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amigos y hermanos, sean sensibles a la voz de Dios. Escuchen que hoy puede ser su última oportunidad. Que hoy puede ser su última oportunidad. Dios te perdona, sea el pecado que sea que estés cometiendo. Dios perdona, porque Dios me perdonó a mí. Yo doy testimonio de aquello. He sido vil pecador, sin gracia, desgraciado, fornicario y tantas cosas más. Pero Dios me redimió, me permitió entrar en este reino de lucha. Pero somos libres porque Cristo ya nos libertó. Somos salvos porque Cristo ya nos salvó. Amén. Bendito Padre Celestial, tú que estás en el cielo, Padre amado. Escucha el clamor de tu siervo, Señor. Y Padre amado, glorifícate por medio de tu palabra, Señor. Sana, Señor, los corazones. Sana, Dios mío, las heridas que hay en el alma, Padre amado. Preséntateles a ellos, Dios eterno, por medio de esta palabra, Señor. Que sea conmovido, Dios eterno. Que sean conmovidos desde lo más profundo y recóndito de su ser, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Padre amado. Tú eres Dios de gloria, de poder. Tú eres Dios de lo imposible, mi Señor. Te glorificamos, Padre, te exaltamos, Hijo. Y a ti, Espíritu Santo, porque tú estás, Padre amado, manifestado a los hombres por medio de tu palabra. Es tu Espíritu quien se mueve sobre esta tierra, que, Padre amado, cada día está más perdida y está más cerca, Dios mío, de recibir los juicios que tú ya determinaste en tu palabra, Señor. Pero tú eres bueno y misericordioso. Nunca han decaído tus misericordias, Señor, y no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dale like y comparte.